Hola, mi nombre es Ariana Sala y hoy te quiero invitar a derrumbar uno de los mayores mitos de la medicina. Te lo voy a contar así, a ver si te suena. Viene el paciente al consultorio y me dice: doctora, yo tomo una aspirina todos los días porque escuché que es muy buena para la salud. Entonces yo le respondo: ¿usted está sano y toma remedios que no necesita? El paciente me dice: bueno, es la chiquita, la cardiológica, no es un remedio. Entonces yo siempre termino poniendo una cara de susto bárbara. Esta situación la veo todos los días y hoy voy a tratar de explicarte el gran problema que hay en la creencia de que tomar aspirina sin indicación es algo saludable. La aspirina es uno de los medicamentos más tomados en todo el mundo. Es antiinflamatoria, analgésica, baja la fiebre, es muy utilizada en cardiología, pero por ahí te sorprenda saber que los médicos ya la conocemos hace un montón de tiempo. Hace casi 50.000 años, nuestros colegas sumerios, griegos, egipcios y asirios ya utilizaban el extracto de corteza de sauce, que es de donde se saca después la aspirina, para tratar dolores musculares. En 1897, el químico alemán Felix Hoffmann metió ese sauce en un comprimido, que hoy en día lo conocemos como aspirina, y que se convirtió de esta manera en el primer antiinflamatorio de la historia. Pero hoy su principal indicación y su enorme fama se deben a otro de sus efectos. La aspirina es un potente antiagregante plaquetario. Las plaquetas son las células de la sangre que se usan como los ladrillos que forman el coágulo, y a esta unión se la llama agregación plaquetaria. Cuando, por ejemplo, nos lastimamos o nos cortamos, este mecanismo de las plaquetas hace que pare el sangrado, y eso es genial, obviamente, porque no nos queremos morir desangrados. Pero cuando pasa esto sin estímulo, o sea, sin un corte o sin ninguna lesión, en la sangre que está circulando por las venas, esos coágulos no tienen ninguna función de parar un sangrado y quedan dando vueltas pudiendo alojarse, ya sea en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, y para evitar que pase esto se utiliza la aspirina. Entonces, esta acción antiagregante plaquetaria de la aspirina es la principal causa de que hoy en día sea tan utilizada. Pero la fama le viene de mucho antes de que conozcamos este efecto. Todos recordamos los imperdibles anuncios sobre las magias de la aspirina. Y por si algo le faltaba, encontramos que también puede prevenir el infarto. Todo esto hizo que mucha gente considere que son súper saludables las aspirinas. Porque obvio, ¿quién no quiere prevenir un infarto? Pero acá está el asunto. La gente que debe prevenir un infarto es justamente aquella gente que tiene riesgo para tener un infarto, que por suerte no somos todas las personas. Cuando hablamos del riesgo de tener un infarto, los médicos decimos que alguien tiene un determinado riesgo cardiovascular. Solamente la edad no forma parte de este riesgo, por lo tanto, el hecho de haber cumplido años no te pone necesariamente en peligro de tener un infarto. Claro que la edad de alguien, si se asocia con otros problemas de salud, es un tema a considerar. Estos otros problemas tienen que ver más que nada con el valor del colesterol, la presión arterial, si la persona es o no es tabaquista, si hay o no hay diabetes, el sedentarismo y por supuesto el antecedente de haber tenido algún episodio cardiovascular tipo un infarto o ACV. Todo esto lo tiene que evaluar el médico y según la cantidad y severidad de estos factores puede indicarte o no la aspirina. Pero acá está la cuestión importante. Bajo ningún concepto tenés que guiarte por una propaganda, por una moda, por copiar al vecino que está tomando aspirina o porque te parece que es simplemente una buena idea. Si no tenés factores de riesgos, no tenés, o mejor dicho, no debés tomar aspirina. ¿Y por qué te insisto tanto en que no tomes aspirina si no la necesitas? Básicamente porque soy gastroenteróloga. La aspirina no deja de ser un medicamento y como todos ellos tiene efectos adversos. Claro que cuando los beneficios superan los riesgos hay que tomarlos, pero si no, no. Dentro de los riesgos asociados a la aspirina está en primer lugar la hemorragia digestiva. Según las estadísticas, la aspirina aumenta un 60% el riesgo de tener úlcera en el estómago o en el duodeno. Y esas úlceras sangran. Y esto puede llegar a ser bastante grave y poner en peligro a esa persona. Esas son las estadísticas, pero yo te cuento mi experiencia. En todos los años que llevo haciendo endoscopía, la enorme mayoría de las hemorragias que trato son de personas que toman aspirina. Y lo más trágico de todo esto es que muchas de estas personas ni siquiera tenían indicación para empezar a tomar aspirina. Yo sé que muchos me van a decir que bueno, ese problema lo podemos evitar tomando por ejemplo omeprazol. Es cierto, el omeprazol es muy útil para bajar el riesgo de hemorragia gástrica, pero nunca ese riesgo va a llegar a ser cero como si no tomases aspirina.
Además, acordate que el tracto digestivo no termina en el estómago. Tenemos todavía el intestino delgado y el colon, y ellos también se ven afectados por el efecto de la aspirina. Muchas veces en el intestino delgado pueden aparecer erosiones, que son como úlceras pero bastante más superficiales. Las erosiones no llegan a producir una hemorragia tan importante como las de las úlceras, pero estas erosiones pueden ir haciendo que se vaya perdiendo sangre de a gotitas y con el paso del tiempo pueden llegar a producir una anemia. En el colon pasa algo parecido, también se pueden producir erosiones, pero acá el problema es si hay divertículos, porque la aspirina hace que aumente el riesgo de que sangren los divertículos, y eso sí que es un sangrado bastante más abundante en estos casos. Y te digo una cosa, en el intestino delgado y en el intestino grueso no tenemos medicación para protegerlos, porque el omeprazol no tiene efecto más allá del estómago. También hay otros síntomas digestivos que son menos severos y que pueden estar igualmente asociados al uso de aspirina. Por ejemplo, la aspirina puede producir un endentecimiento de la digestión, puede causar acidez, puede causar dolor en la boca del estómago, y todas estas molestias desaparecen cuando la persona deja de tomar aspirina. Por otro lado, y esto es muy importante, debemos tener siempre presente que los niños y los adolescentes menores de 16 años no deben nunca tomar aspirina. Y esto es porque aumenta el riesgo de tener una enfermedad que se llama síndrome de Reye, que es un compromiso muy severo del hígado. Por suerte, el síndrome de Reye es muy raro, pero puede llegar a ser tan grave que directamente se contraindica el uso de aspirina en edades tempranas. Así es que, por todos estos motivos, te digo, no es recomendable que tomes aspirina salvo que tengas indicación médica. Si vos lo que querés es preservar tu salud, no tenés que tomar remedios para hacer eso. Es mucho mejor que te cuides con medidas que ya sabemos que funcionan, como por ejemplo la buena alimentación, el ejercicio físico, la vida social activa y evitar hábitos nocivos como el tabaquismo o el exceso de alcohol. Ahora, por otro lado, si tenés indicación de tomar aspirina y tu médico te pidió que la tomes, entonces obviamente tomala. Porque en esos casos sí que se vio que disminuye bastante la mortalidad por problemas cardiovasculares, principalmente en el corazón y en el cerebro. Así que entonces, si tenés que tomar aspirina, ¿eso significa que sí o sí vas a tener una hemorragia digestiva? Bueno, no necesariamente. Hay una probabilidad un poco mayor de que la gente que toma aspirina tenga una hemorragia comparado con la gente que no la toma. Pero vos podés tomar ciertos cuidados para bajar bastante ese riesgo, y ahora te los voy a explicar. En primer lugar, tenés que usar la dosis que se recomienda como prevención de riesgo cardiovascular, que son 100 miligramos. No es necesario que uses más que eso. Por otro lado, evita de todas las formas asociarla con otro tipo de antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenac o el ketorolac. Esta combinación aumenta muchísimo el riesgo de lesionar el tracto digestivo. Si en algún momento, por algún motivo, necesitas algún analgésico para manejar el dolor, avisa que estás usando aspirina para que te indiquen alguna opción que no genere lesiones en el tracto digestivo. Además, tenés que evitar los corticoides, que es otra combinación muy peligrosa. Acordate que los corticoides son muy usados también como antiinflamatorios, así que si en algún momento te indican alguna medicación por algún dolor o alguna inflamación, tipo inflamación de garganta o de oído o de lo que sea, avisa que estás tomando aspirina para que no te indiquen los corticoides junto con la aspirina. Y por último, si vas a tomar aspirina a largo plazo, es muy recomendable que te hagas el test para saber si tenés Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive en el estómago y aumenta bastante el riesgo de tener úlceras en presencia de la aspirina. En el caso de que te salga positivo el test, tendrías que hacer el tratamiento para poder eliminar la bacteria. Si tenés dudas sobre el Helicobacter pylori, no dejes de mirar el video que tenemos acá en la página en donde te explico cuáles son las formas de diagnosticarla. Y por último, otra aclaración muy importante es que todo lo que hablamos hoy sobre la aspirina también vale para los demás antiinflamatorios. Es raro que los tengas que usar a largo plazo como la aspirina, pero de todas maneras tenés que tratar de tener los mismos cuidados. Bueno, espero que te haya sido útil esta información. Si tenés cualquier duda o comentario, déjamelos abajo. Siempre trato de leer y de responder todo lo que me escriben y la verdad que les agradezco muchísimo la participación. No te olvides de suscribirte para no perderte de nada y compartir. Hasta la próxima.